Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Bien amigos, gracias por conectarse a mi canal. Dicho eso, vamos a trabajar con la resta. ¿Qué es restar? ¿Okay? Pues es el proceso matemático o aritmético de restar o quitarle a otros números unas cantidades. ¿Okay? El número que se resta se llama sustraendo y el número al que le quitan, o sea, al que le restan, se llama minuendo. El resultado final se llama o se conoce como diferencia. Eso es todo lo que es una resta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos el minuendo de 14, fíjate que tenemos un 14, este es el minuendo, y tenemos un sustraendo de 7, ¿ok? Este es el signo de la resta. Nosotros contamos de 7 hasta 14. ¿Cuántas posiciones hay? Pues hay 7. Hay 7, ¿ok? Te llevas una. ¿Y dónde se pone ese 1? Mira, voy a cambiar de color, ¿ok? Y lo voy a poner rojo. Y lo ponemos aquí. Y entonces ya hemos restado esto, pero hacemos otra resta. Si tengo 1 y le resto 1, me queda 0. O sea, esa es la diferencia. Sería 7. O sea que 7, de 7 a 14 son 7. ¿Ok? Te llevas una y 1 menos 1, 0. Fíjate que para tú verificar si lo hiciste bien es bien sencillo. Este 7 que está aquí, se lo sumas a este otro número que está aquí, que es 7, y 7 más 7, 14. Una vez que hacemos la resta, hacemos la operación inversa, sumamos esos dos números, y nos tiene que dar el minuendo. ¿Ok? Vamos a trabajar con más ejemplos, 2 ejemplos más de números más grandes. Bueno, pues aquí están los 2 ejemplos, ¿ok? Y luego pasamos a las asignaciones que tengo para que resuelvas. Mira, la primera resta es restarle a 5.403 1.976. Puedes parar el video, lo haces tú y verificamos juntos, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos 6 en el lado derecho, ¿verdad? En el sustraendo, y tenemos que llegar a 13. Oye, ¿cuánto espacio hay de 6 a 13? Efectivamente hay 7. No te dé miedo, si no lo sabes de cabeza, usar tus manos. Usa tus manos. Esto es una calculadora. Mira, tenemos 6. ¿Ok? Ese 6, ¿cómo llegamos a 13? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 7 espacios. Oye, por eso va el 7 aquí abajo. No te dé absolutamente nada de temor usar tus dedos. Bien importante, ahora como fuiste de un número mayor, que es el de abajo, a uno menor y le añadiste 10, te llevas una. ¿Ok? Como te llevas una, lo pones aquí encima. Oye, no te dé miedo de ponerlo aquí encima. Y 7 más 1, 8. Y de 8 a 10, ¿viste? Mira que el 0 es menor que el 8. ¿Cuántas posiciones hay? 8, 9 y 10. 2. Por eso aquí es un 2. ¿Ok? Entonces te llevas una, lo pones aquí, se lo sumas al 9. 9 más 1 es 10. De 10 a 14, ¿cuántos espacios hay? Efectivamente, 4. Y te llevas una, porque esto era 10 a 14, ¿ok? Te llevas una. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sumas estos dos. 1 más 1, 2. Y de 2 a 5, ¿cuántos espacios hay? 3. Resultado que se conoce como diferencia, 3.427. ¿Ok? Recuerda, este es el minuendo, este es el sustraendo y esta es la diferencia. Vamos a trabajar con un número mayor. Fíjate,
Este es el número 273.054 y le vamos a restar 184.095. Se resta de la misma manera, sin ningún miedo, de 5 a 14, 9. Vamos a ponerlo. Yo miro para acá porque tengo la pantalla grande, tengo la laptop acá, pero los números los veo muy pequeñitos. Como te fijas, tengo gafas puestas, espejuelos. Ok, de 5 a 14 es 9, sencillo, 9, lo escribimos. Ok, nos llevamos una, sumamos, ya eso te toca hacerlo a ti, suma en tu cabeza. ¿Y cuánto es la posición? De 10 a 15, estamos hablando de 5, ¿cierto? Entonces te llevas una aquí y de 0 se convierte en, exactamente, y entonces, ¿cuánto sobra? De 1 a 10, 9. ¿Ok? Fíjate que la coma de los miles está aquí. En Europa y en Latinoamérica, en algunos países es con el punto. ¿Ok? Y entonces volvemos y nos llevamos 1. ¿Cierto o falso? Y entonces sumamos. Y de 5 a 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 8. Perfecto. Fíjate, a mí no me da vergüenza usar. Yo allá pongo rápido la comita porque sé que está aquí. ¿Ok? Y nos llevamos 1 otra vez y sumamos. 8 más 1, 9. Y de 9 a 17 vamos a contar. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8. Perfecto. Aquí hay un 8. Y nos llevamos una. Y sumamos 1 más 1, 2. Y 2 menos 2, 0. Este 0 no hay que ponerlo, pero yo lo estoy poniendo. Entonces, nuestro resultado o diferencia es 88.959. En 3 segundos van a aparecer el homework que tú tienes que hacer. Bien, pues si te fijas, estos son los 4 ejercicios que te acabo de poner para que tú los resuelvas y los verificas conmigo en unos segundos. ¿Ok? Para el video, resuélvelo. ¿Ok? No sin antes que te des cuenta de las instrucciones. Mira lo que dicen las instrucciones. Resta, punto, dice subtract, punto. Escribe el término correcto al lado de cada número en el ejercicio B. Eso es lo que significa eso que está ahí. Dice, write the correct terms beside each number in B. ¿Ok? Por lo tanto, tienes que leer siempre las instrucciones. Y luego paras el video, lo haces y verificas todos mis resultados que van a salir en 1, 2, 3. Pues mira los resultados. Si en el primero, en este que está aquí, dice 53.07 puntos, en Estados Unidos es decimal. Por ejemplo, $53 con 7 centavos, ¿cierto? Menos $49 con 62 centavos. Resultado, si fueran dólares, ¿ok? Sería $3 con 45 centavos. Quiere decir que este resultado es el correcto. Lo verificas con el tuyo. En la B, pues minuendo, sustrayendo y diferencia, porque la diferencia es 2.668. Entonces en el C la diferencia es 2.109 y en el D la diferencia es 10.903. Si tienes los mismos resultados que yo, lo hiciste todo muy bien. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.